Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar de política universitaria ahora. Sí, vamos a elecciones. Elecciones también, así es, porque bueno, hubo elecciones justamente la semana pasada en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Amplia votación y respaldo para el oficialismo también aquí, ¿no? Sí, que quedó muy cerquita del 50% de manera directa, ¿no? Sí. Sin tener en la primera vuelta. Ahí la lista que quedó segunda, la de David Chino, anduvo amagando con presentarse en la segunda vuelta. Bueno, finalmente se anunció públicamente que no, que se bajaban de la posibilidad del balotaje y por lo tanto ya Roberto Rover es el rector reelecto. El reelecto, junto con Jorge González, que sigue siendo la misma fórmula, la original, la que se presentó para la reelección y han sido respaldados por la comunidad universitaria, reasumen el 5 de mayo. Y aquí está el rector Rovere con nosotros. Rector, gracias por venir al programa. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué análisis hacen a priori de esta elección? Un amplio respaldo de la comunidad universitaria, casi el 50% de los votos, ¿no? Casi el 50. En un momento estuvimos en el 50. Sí, fue divino fue el casi conteo. el final. Sí, tal cual. No, sin duda es una... digamos, los números manifiestan un apoyo y a una trayectoria, a una gestión, durante estos 4 años. Y también, de alguna manera, una aceptación a las propuestas que en algunos casos hemos hablado de dar continuidad a algunos de estos proyectos, afianzarlos y en otro caso trabajar en propuestas nuevas, ¿no? Como el tema de reformas curriculares o al menos las discusiones y las flexibilizaciones curriculares, que nos parece que es un tema muy importante para trabajar, sobre todo en algunos planes de estudio que vienen desde hace muchos años. Claro. Así que creo que de alguna manera la comunidad entendió la propuesta. Por supuesto, los docentes, quizás los no docentes, pueden hacer un balance de gestión. Es distinta la situación con los estudiantes, que obviamente los estudiantes a lo mejor algunos apenas conocen 1 o 2 años de la gestión, porque hará 2, 3 años que ingresaron. Y bueno, creo que ahí fundamentalmente lo que primó es un análisis de las propuestas que se presentaban. Y los números en sí, el 49,8 propio, el 24 de la segunda lista, que quedó muy lejos, el 22 de la tercera. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que fundamentalmente tiene que ver con esto del apoyo, porque la diferencia creo que es lo fundamental, más porque allá es más de lo 50. esperado, ¿no? Sí, sin duda. O sea, teniendo la posibilidad de 3 listas, uno siempre está esperando que pueda haber una mayor semejanza en cuanto a los valores que se van obteniendo. Creo que acá la diferencia que hemos obtenido en el caso nuestro respecto a las otras 2 listas, por eso insisto, marca un contundente apoyo a los proyectos y a las propuestas que se venían llevando adelante. Que obviamente en un marco, en un escenario con 3 listas, esto hubiera sido eventualmente más distributivo. Bueno, no fue así y por eso digo, fundamentalmente, si uno lo mira del sector docente y no docente, hay un conocimiento de una trayectoria a lo largo de estos 4 años y de alguna manera entiendo esto ha sido evaluado más allá de que también se ha considerado la propuesta de la continuidad. Y los estudiantes fundamentalmente el trabajo es trabajar con ellos las nuevas propuestas, escuchar cuáles son los planteos, las inquietudes que ellos tienen y sobre esto, bueno, debatir con ellos posibles resoluciones a esos problemas. Fundamentalmente el trabajo ha sido ese en cada aula. Caminar e ir a todas las aulas posibles. Más de 1.500 estudiantes hemos ido visitando, digamos, en esos días previos. Se hace un trabajo arduo que generalmente se lleva adelante por parte de todos quienes están en cada una de las listas, ¿no es cierto? Ir recorriendo y tomando un poco el pulso al estado de ánimo y sobre eso también trabajar las propuestas y las resoluciones a los problemas que se plantean. Después, bueno, un poco conversaciones con grupos docentes, con grupos no docentes, pero fundamentalmente lo habíamos enfocado al tema de los estudiantes porque habíamos visibilizado que no había conocimiento de lo que se había estado haciendo, entonces difícilmente iban a entender proyectos a futuro si no conocían los proyectos que ya están en ejecución. Y mucho tiene que ver en esta continuidad de esos proyectos para poder lograrlos, llevarlos adelante, afianzarlos institucionalmente. Usted habla específicamente de los estudiantes y analizando los hechos recientes, relativamente recientes que se vivieron en la universidad, uno tiene la sensación de que la toma universitaria tuvo un fuerte impacto en la política relacionada con los estudiantes, ¿no?
en la conducción estudiantil, pero no ocurrió lo mismo con la conducción del rectorado de la universidad. No, de todas maneras fue un tema que estuvo, digamos, flotando y como argumento, por parte de algunos de los candidatos, y uno visibilizaba en el estudiantado sobre todo como un tema que hasta los ponía en debate. De hecho nos ha tocado situaciones donde hemos ido a cursos, bueno, se planteaban unos a favor y en contra de la toma, y en el mismo aula discutir sobre esto, y bueno, uno con los argumentos de lo que tiene, mostrando cuáles fueron las instancias que se fueron dando en ese proceso, el porqué, el hablar de derechos, hablar de responsabilidades. Y bueno, creo que esto también nos permitió aclarar un poco esa visión que tenían algunos estudiantes, clarificarla, y eso también creo que ayudó un poco a cambiar la opinión del estudiantado. Bueno, de las otras dos listas, una estaba más bien a favor de la toma y la otra estaba claramente en contra. Exactamente, ¿no? Exactamente. Este es un tema que obviamente da mucho para hablar. De hecho, bueno, le preguntaba a los estudiantes si sabían de que hacía unos meses atrás habíamos tenido también una toma de un día por parte del gremio docente y nadie sabía. O sea, creo que esto repercutió mucho en el estudiantado por ser una toma que originalmente se inicia de los propios estudiantes, pero donde estuvieron todos involucrados, porque todos los movimientos estudiantiles estuvieron en los primeros días involucrados. Bueno, después eso se fue diluyendo, se generaron una serie de situaciones más complejas que significó el apartamiento de parte de algunos grupos estudiantiles y el abandono a la toma, más la generación de otros grupos en contra de la toma. Bueno, una situación que vuelvo a repetir, como ya lo dije antes, no fue una situación exclusiva de la Universidad de Río Cuarto, esto se dio en la mitad de las universidades con distintos matices, pero las formas en que se dieron fueron similares. Eso daba cierta incertidumbre sobre qué iba a ser el estudiantado porque estaba como más disperso, ¿no? Frente a esta elección. Sí, quizás disperso en el sentido de que hoy es un tema que a lo mejor hay que analizar, ¿no? El no me importa, la falta de interés que hay. La desmovilización, ¿no? Sí, de parte del estudiantado en general. Estamos en una corriente donde estamos más pensando en lo personal y no en lo colectivo. De hecho, uno lo ve con la forma de comunicación, uno cómo se comunica es a través de los medios celulares y es muy personalizado y uno pierde el contacto de la persona hasta de los grupos, porque tenemos los grupos ahí, pero no estamos reunidos, claro, donde a lo mejor como estamos ahora y podemos charlarlo, podemos debatirlo, podemos tener una discusión en serio que a veces a través de un celular no se puede dar, sea WhatsApp o sea lo que fuera. Es decir, las expresiones no son las mismas, las expresiones no son las mismas, ¿no? No solo las palabras. Claro. Entonces, creo que un poco tiene que ver con todo esto, con las nuevas formas de comunicación, que son también quizás aquellos aspectos que uno tiene que empezar a visibilizar para llegar al estudiantado. Es decir, hoy no se llega más con un periódico, con un afiche, sin duda, con un panfleto mucho menos. Es el mismo problema que tienen los padres en sus casas, ¿no? ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegamos? Y si bien tenemos medios que teóricamente nos comunican mucho más, en realidad la comunicación es menor. Por ahí pierde calidad. Sin duda. ¿Cuál, en esta segunda gestión que se viene, qué le gustaría 2 o 3 puntos que la caractericen? Mira, nosotros lo que queremos es ir llevando a una universidad que realmente esté comprometida, no por un invento nuestro, sino que cumplir con lo que de alguna manera tenemos plasmado en el propio estatuto, ¿no? En el preliminar del estatuto de la universidad están claros cuáles son los objetivos, cuáles son los fines, qué es lo que uno pretende como universidad. Entonces, en ese marco, entendemos que las actividades que estamos llevando adelante tienen que ver con esto, en profundizar aspectos de vinculación, pero no es desmereciendo calidad en absoluto, porque la vinculación es parte de ese círculo de formación de los estudiantes que llevan justamente a una mejora en la calidad del estudiante y del profesional que queremos. Porque más integral. Es que estamos buscando profesionales comprometidos con la comunidad, con su ciudadanía. De eso se trata. Entonces, el hecho de vincularse a las problemáticas que tiene lo lleva a imaginar y a poner en juego todos los conocimientos que tiene, aunque sean desde los primeros años de la carrera o aunque sea de los últimos años de la carrera, pero con el nivel de conocimiento que tienen,
disciplinar les permite poner en juego y agudizar el ingenio y decir, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos solucionar esto? Nos sumamos, nos juntamos, intercambiamos opiniones, intercambiamos conocimiento con quienes están afuera de la universidad. Sí, que el conocimiento, la adquisición de conocimiento, problemas en conjunto. De eso se trata. No son incompatibles, ¿no? Porque Para muchas veces nada. se plantea como incompatible para nada, al contrario. la adquisición de conocimiento con esta tarea más hacia la afuera. Ese es un gran error. Nosotros no somos los dueños del saber ni tenemos todo el saber. Hay saberes que están en la comunidad, hay saberes que vienen desde las propias tradiciones y eso uno tiene que respetarlo, uno tiene que convivir con eso, intercambiar con eso. Y bueno, y ahí nos parece que radica un poco el tema de pensar en otro profesional comprometido, ¿no? Y eso no desmerece la formación técnica profesional bajo ningún punto de vista. Claro, eso no quiere decir que pierda calidad la formación académica. No, para nada, para nada. Tampoco son inversiones presupuestarias enormes que significan el empobrecimiento del sistema universitario en absoluto. De hecho, a ver, esto no lo estamos haciendo solamente nosotros, muchas de las universidades están trabajando en estos aspectos. Nosotros llevamos, a ver, el día 8 y 9 tuvimos el plenario del CIN, fue el ministro. Una de las cosas que hablaba el ministro, hablaba de las carreras que tenemos que ver, acortar carreras. Ese es un tema que a mí me preocupa. O sea, cuando uno habla de acortar, generalmente lo que piensa es en propuestas de carreras cortas, que eso también ya lo hemos expresado. Es decir, trabajar en instancias de tecnicaturas, por ejemplo, carreras más cortas, más rápidas, para que la gente pueda tener una salida laboral rápida y eventualmente la posibilidad de que pueda volver a la universidad a completar un estudio de una profesión, ¿no es cierto? Esa sería una alternativa. La profesión en oficios, la formación en oficios, es otro de los aspectos que hoy muchas universidades están trabajando. De hecho, nosotros hemos empezado a trabajar hace 2 años y hace 2 años también Córdoba salió con... La de Córdoba, por ejemplo, claro. Universidad Popular. Sí. Digamos, un término que habría que ver cuánto popular es, pero digamos, la nuestra es barrial, porque vamos a los barrios, que de alguna manera tiene que ver con una formación ciudadana, tiene que ver un aspecto de formación en oficio y con un aspecto desde el punto de vista deportivo y artístico, ¿no? Cultural. Entonces, estos son los aspectos que toma la barrial. No es meramente o solamente oficios. Lo que queremos es seguir discutiéndolo en el ámbito de la universidad y ver de qué manera lo podemos ir jerarquizando y de qué manera lo podemos institucionalizando, porque esto viene en un proyecto que lleva algo más de 2 años. No es un proyecto que hace 4 o 5 años que llevamos. Entonces, bueno, como todos los proyectos, el proyecto PEAN en la universidad todavía sigue siendo proyecto desde hace tantos años, sigue siendo un proyecto, pero de alguna manera sigue jerarquizando desde las propuestas, desde la formación de su docente y las capacitaciones que se están dando, de la diversidad de talleres que se dan. Con una respuesta fantástica. Con una respuesta fantástica de parte de la comunidad. Y también eso significa un lugar de observación, un lugar de estudio para la universidad y para los estudiantes de la universidad. No es solamente el hecho de ofrecer una actividad complementaria de formación, porque es de formación y es de cultura y es artístico, sino se trata de llegar con conocimientos, el intercambio de conocimientos. Estamos hablando generalmente de personas mayores que han tenido, que traen en sus espaldas las experiencias de su actividad política, académica, lo que hayan estado. Pero digamos, uno intercambia opinión en ese sentido, enriquecida con toda esa formación y ese bagaje que traen de su experiencia en tantos años, ¿no? En el ejercicio de una profesión o de su actividad personal o de su vida. Y bueno, esto enriquece a la universidad. La diversidad es lo que nos enriquece, si no, no seríamos universidad. Claro. Rector, muchísimas gracias por haber venido y felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchísimas gracias, nos estaremos viendo. Muy amable, gracias. Nosotros nos vamos, nos despedimos después de una semana que implicó el primer test electoral en Córdoba y una semana muy difícil, muy complicada en términos económicos. El país está en una crisis profunda. El gobierno ensayó alguna respuesta con el anuncio de un plan que habrá que ver en las próximas semanas. Esto se cuenta por semanas, ¿no? Si tiene algún tipo de impacto en la realidad. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves, como todos los jueves, a las 21 aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.